Este proyecto es sufragado con fondos del programa Título 1A, No Child Left Behind. El Departamento de Educación de Puerto Rico presenta. Saludos. Como anunciamos en nuestra lección anterior, hoy trabajaremos en las operaciones con números enteros. Conoceremos cómo utilizar un manipulativo de álgebra para explorar y descubrir las reglas para sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. Pero antes veamos los manipulativos que utilizaremos en esta lección. Los manipulativos consisten de bloques de dos colores, negro y blanco. Por un lado es blanco y cuando lo viras por el otro lado es negro. Cada bloque representa un número entero. La parte blanca se utiliza para representar una cantidad con carga positiva. La parte negra se utiliza para representar una cantidad con carga negativa. El 0 se representa con un bloque blanco junto a un bloque negro. Veamos ahora cómo podemos realizar operaciones de suma utilizando los manipulativos. Lo primero que debemos tener en cuenta es que sumar significa unir o juntar elementos. Podemos representar la suma a continuación usando los manipulativos. Observa que la suma de dos positivos se suma y el resultado es positivo. Veamos ahora cómo podemos representar la suma de dos negativos. Observa que la suma de dos negativos se suma y el resultado es negativo. Ahora sumemos un negativo y un positivo. Como esto representa dos ceros, estos bloques se eliminan y el resultado es 2. Sumemos ahora un positivo con un negativo. Como esto representa dos ceros, estos bloques se eliminan y el resultado es negativo 2. Observa que la suma de un positivo y un negativo actúa como si en vez de sumar se restara y el resultado lleva el signo del que tenga la carga mayor. Quiere decir el signo del número cuyo valor absoluto es mayor. Ahora pasemos a ver una serie de ejemplos donde se trabaja con los manipulativos.
Vamos a resumir las reglas de suma con números enteros. Se suma positivo con positivo, dando como resultado un positivo. Se suma negativo con negativo, dando como resultado un negativo. Se resta positivo más negativo y el resultado lleva el signo del número cuyo valor absoluto es mayor, o sea, el que tenga mayor carga. Veamos ahora cómo funciona la resta de números enteros. La operación de resta se puede ver como la suma del opuesto. Es por esto que explicaremos la resta mediante una fórmula en la cual cambiamos la resta a la suma del opuesto. Luego de convertirla a suma, entonces se aplican las reglas de suma ilustradas anteriormente. Veamos. La resta se cambia a suma del opuesto del sustraendo. Como ahora tenemos una suma, se aplican las reglas de suma de enteros que explicamos antes. Veamos algunos ejemplos donde habrá que aplicar lo explicado anteriormente para resolver determinadas operaciones matemáticas. Ahora veamos una serie de situaciones cotidianas donde debemos aplicar las reglas anteriores y donde no podemos recurrir a los manipulativos. Un buzo llegó a 26 pies bajo el nivel del mar desde la superficie. ¿Cuántos pies recorrió el buzo? El buzo recorrió 26 pies. Un joven se eleva en su kitesurf 3 pies sobre la superficie. Si desciende un pie y lo detenemos, ¿a cuántos pies se encuentra el joven de la superficie? El joven se encuentra a 2 pies de la superficie. Podemos representar la multiplicación de enteros utilizando el manipulativo. Para esto repasaremos el significado de la multiplicación en forma concreta. 2 por 3 significa 2 veces 3, o sea, 2 veces 3 elementos. Como ambos son positivos, tendríamos positivo 2 veces por 3 elementos positivos. Una vez positivo 3, 2 veces positivo 3. En total tenemos 6 elementos positivos. Por tanto, positivo 2 por positivo 3 es igual a positivo 6. Observa que un positivo multiplicado por un positivo es igual a un número positivo. ¿Cómo sería si uno de los números fuera negativo? En este caso, negativo 3. Veamos. Una vez negativo 3, 2 veces negativo 3. En total tenemos 6 elementos negativos. Observa que un número positivo multiplicado por un número negativo dará como resultado un número negativo. ¿Cómo sería si fuera negativo 2? Pero como es negativo 2 veces, significa que es el opuesto de 2 veces. O sea, tendríamos que voltear las piezas para ver lo opuesto de lo que tenemos ahí. Así que vemos que tenemos en total 6 elementos negativos. Observa que un número negativo
multiplicado por otro número positivo dará como resultado un número negativo. ¿Cómo sería si ambos números fueran negativos? Una vez negativo 3, dos veces negativo 3. Pero como es negativo dos veces, significa que es el opuesto de dos veces. O sea, tendríamos que voltear las piezas para ver el opuesto. Quiere decir que tenemos en total 6 elementos positivos. Observa que un número negativo multiplicado por otro número negativo da como resultado un número positivo. Ahora veamos las reglas de multiplicación de enteros. Un número positivo multiplicado por un número positivo dará como resultado un número positivo. Un número negativo que se multiplica por un número negativo, el producto será un número positivo. En la multiplicación, signos iguales, el resultado siempre será positivo. Un número positivo multiplicado por un número negativo o un número positivo multiplicado por un número negativo, el resultado será negativo. Las reglas de división de números enteros son las mismas que en la multiplicación. Solo tenemos que tener en cuenta que la división es la operación inversa a la multiplicación. Un número positivo dividido por un número positivo dará como resultado un número positivo. Un número negativo dividido por un número negativo, el cociente será un número positivo. En la división, si los signos son iguales, el resultado siempre será positivo. Un número positivo dividido por un número negativo o un número negativo dividido por un número positivo, el cociente será un número negativo. En la división, cuando los signos son diferentes, el resultado es negativo. Ahora pasemos a estudiar las operaciones con decimales, pero antes veamos esta introducción. En muchas actividades de nuestra vida diaria aparecen decimales. Por ejemplo, cuando estamos en una situación de compraventa, cuando realizamos una transacción bancaria, cuando vamos a determinar el impuesto de venta y uso, conocido como IVU. Algo tan cotidiano como puede ser el dinero que utilizamos a diario, representa cantidades decimales. Es por ello que es muy importante para tener éxito en nuestras actividades diarias conocer cómo se leen y escriben cantidades que representen números decimales. Finalmente, cómo se realizan las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división de decimales, incluyendo las operaciones con signos positivos y negativos. Cuando Sara entró a su cuenta bancaria de cheques por Internet, se dio cuenta que tenía un balance de negativo $32.64. Entonces realizó una transferencia de su cuenta de ahorros de $199.38. Una vez realizada la transferencia, hizo 2 cheques, uno por la cantidad de $45.22 y otro por la cantidad de $120.85. Para leer el decimal correctamente, se lee la cantidad que corresponde a la parte entera del decimal, y donde está el punto se dice y o se dice con. Luego se lee la cantidad que representa la fracción decimal, y al final se menciona el valor del lugar que representa el último dígito decimal. Si la parte entera del decimal es 0,
Se lee solo la parte fraccionaria, como se explicó anteriormente. 4,67 centésimas. 78 milésimas. 129,5 décimas. 13,236 100 milésimas. En muchas ocasiones, cuando tenemos decimales, necesitamos tener la respuesta en forma redondeada a cierto número de lugares decimales dados. Por ejemplo, cuando se divide, a veces el cociente tiene muchos lugares decimales y la respuesta solo requiere cierto número de lugares, no todos. En este caso, se debe redondear la respuesta al número de lugares decimales que convenga. Vamos a echarle un vistazo a las reglas que se utilizan para redondear números decimales. Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de redondear un número decimal es localizar el lugar hasta el cual se desea redondear. Luego se mira el dígito que está inmediatamente a la derecha. Si ese dígito es mayor o igual a 5, se le suma 1 al dígito que se encuentra en el lugar hasta el cual se desea redondear. Pero si el dígito es menor que 5, se deja igual el dígito que está en el lugar que se desea redondear. Luego se eliminan todos los dígitos que quedan a la derecha del lugar redondeado. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado en situaciones donde debemos sumar, restar, multiplicar o dividir decimales. Pero si no tenemos en cuenta que existen una serie de reglas o parámetros que hay que respetar, podemos cometer errores en este tipo de operaciones. Lo primero que debemos tener en cuenta es que es más conveniente colocarlos en forma vertical. Para poder sumar estos números, hay que alinear los puntos decimales. ¿Por qué? Se alinean los puntos para poder tener los mismos valores de lugar juntos. No se pueden sumar cosas diferentes. Es por eso que necesitamos que los mismos lugares estén juntos. Décimas con décimas, centésimas con centésimas y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Cuando tenemos números positivos y negativos, tenemos que aplicar las mismas reglas que se aplican en las operaciones con los enteros. Cuando se suman dos números positivos, se suma y el resultado es positivo. Cuando se suman dos negativos, se suma y el resultado es negativo. Cuando se suma un positivo y un negativo, se resta y el resultado lleva el signo del número cuyo valor absoluto es mayor. En el caso que tengamos que sumar un número negativo y uno positivo, se resta. La cantidad que tenga valor absoluto mayor se coloca en el minuendo para poder restar. Veamos ahora algunos ejemplos de suma de decimales.
Igual que ocurre con la suma de decimales, para restar estos números es más conveniente colocarlos en forma vertical. Cuando faltan lugares decimales en el minuendo, se colocan ceros en los lugares vacíos. En este caso, a diferencia de la suma, es obligatorio colocar los ceros en el minuendo para poder restar. De otra manera no se podría restar. En este ejemplo no se podría restar 4 de la nada. Al colocar el cero en el lugar vacío del minuendo, podemos restar y se convierte una décima en 10 centésimas. Veamos un ejemplo. En el caso de la multiplicación de decimales, se pueden multiplicar diferentes números, ya que no se necesitan alinear los puntos decimales. Para poder multiplicar decimales, primero se multiplica como si no hubieran lugares decimales, de la misma manera que multiplicamos números enteros. Luego se cuentan los lugares decimales que hay en los factores, y se coloca este mismo total de lugares decimales en el resultado. El resultado tiene que tener la misma cantidad de lugares decimales que los factores. En este ejemplo, como hay un total de 5 lugares decimales en los factores, el resultado tiene que tener 5 lugares decimales. Para colocar el punto decimal, se comienza a contar los 5 lugares decimales desde la derecha del número. Recuerda que al multiplicar signos iguales, el producto es positivo. Al multiplicar signos diferentes, el producto es negativo. Para dividir decimales, debemos tener en cuenta que el divisor siempre tiene que ser un entero. Como no se puede dividir por un número fraccionario y un decimal, representa una parte fraccionaria. Hay que convertir el divisor a un número entero. Para ello debemos rodar el punto decimal del divisor hacia la derecha hasta que se convierta en entero. El punto decimal del dividendo también se rueda hacia la derecha tantas veces como se haya rodado el divisor. Recuerda que si el dividendo fuera un entero, el punto decimal se encuentra a la derecha del número, aunque no se vea. Subir el punto decimal del dividendo al cociente. Si el divisor es un entero, solo hay que subir el punto decimal del dividendo al cociente. Y de este modo llegamos al final de nuestra lección en el día de hoy. Les recordamos que en nuestro campus virtual podrán encontrar enlaces donde se pueden ver otros ejemplos de operaciones con números enteros y con decimales.
Y también encontrarán una serie de ejercicios donde pueden poner en práctica los conceptos mostrados en esta lección. Los esperamos en la próxima lección. Hasta entonces.